Hay algo muy extraño pasando con la economía mundial y casi nadie lo está diciendo. Porque según las cifras oficiales, el crecimiento es mediocre, pero mira a tu alrededor, nunca en la historia habíamos tenido más tecnología, más conocimiento y más poder en un solo teléfono. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si la economía no está estancada, sino que la estamos midiendo mal? Porque el indicador más importante del planeta, el famoso PIB, podría estar completamente roto. De hecho, hay una paradoja brutal. Si mañana curáramos el cáncer de forma barata, el PIB podría caer. Sí, según la métrica que usan gobiernos y bancos centrales, una humanidad más sana podría parecer una crisis económica. Exacto. Pues bien, eso es exactamente lo que nos está pasando con la economía mundial. Llevamos décadas obsesionados con una cifra, el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Si sube, descorchamos champán, si baja, entramos en pánico. Pero, ¿y si te dijera que esa herramienta, el termómetro sagrado de las naciones, está mal calibrado? Y no es un error pequeño. Estamos hablando de que usamos una brújula del siglo XX, diseñada para fábricas de acero y carbón, para intentar navegar en un siglo XXI no dominado por la inteligencia artificial y la economía digital. Y la discrepancia se está volviendo peligrosa. Es fascinante y aterrador a la vez. Hoy vamos a desglosar por qué el indicador económico más poderoso del mundo podría estar quedándose obsoleto justo cuando más lo necesitamos. Bienvenidos a este espacio de análisis. Vamos a sumergirnos en la gran mentira de las estadísticas. Empecemos por el principio, porque el PIB no es una ley natural como la gravedad. Fue un invento. Sí, lo creó Simon Kuznets en 1934, ¿verdad? En plena Gran Depresión. Correcto. El Congreso de Estados Unidos necesitaba saber cuánto podía producir el país. Era una herramienta de emergencia para una economía industrial. Toneladas de acero, kilómetros de carretera, bushels de trigo, cosas que podías tocar y contar. Pero aquí viene lo irónico. El propio Kuznets advirtió desde el primer día que no usaran eso para medir el bienestar. Dijo textualmente: el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse a partir de una medición de la renta nacional. Vaya, o sea que el creador de la métrica nos dijo no uséis esto para medir la felicidad o el progreso real, y nosotros hicimos exactamente lo contrario durante 90 años. Tal cual. El PIB mide actividad, transacciones. Si gastas más, el PIB sube. Pero aquí es donde entra la trampa de la tecnología moderna. El PIB funciona de maravilla cuando la economía crece, añadiendo cosas físicas. Pero empieza a fallar estrepitosamente cuando la tecnología no añade cosas, sino que las hace más baratas, más eficientes o incluso gratuitas. Claro, ahí es donde entra el concepto de deflación tecnológica. Me gustó mucho el ejemplo histórico de la imprenta. Es el ejemplo perfecto. Piensa en el siglo XV. Antes de Gutenberg, un libro copiado a mano costaba meses, a veces años de salario de un trabajador cualificado. Era un objeto de lujo extremo. Llega la imprenta y el precio de los libros se desploma. Si hubiéramos tenido un economista moderno con su calculadora de PIB en el siglo XV, habría gritado: recesión, el mercado del libro se ha contraído un 90%. Pero la realidad fue que la humanidad se alfabetizó, estalló la revolución científica y el conocimiento se democratizó. Exacto. El valor real para la sociedad explotó, pero el precio de mercado colapsó. El PIB habría registrado una crisis, cuando en realidad era el mayor avance en siglos. Y eso mismo pasó luego con la ropa en la revolución industrial. Y más recientemente con Internet. ¿Cuánto costaba una enciclopedia hace 30 años? Cientos de euros. Hoy tienes Wikipedia gratis en el bolsillo. Y el acceso a mapas, llamadas internacionales, música, todo eso antes sumaba al PIB porque costaba dinero. Ahora, como es casi gratis, para el PIB es como si no existiera. Peor, para el PIB es una pérdida de valor. Hay estudios que dicen que si incluyéramos el valor de los servicios digitales gratuitos en el PIB, las cifras de crecimiento serían mucho mayores. Pero el problema real, lo que de verdad me quita el sueño, es lo que va a pasar ahora con la inteligencia artificial. Porque esto ya no va de mapas o enciclopedias. Aquí es donde entra la paradoja que mencionabas antes, y el ejemplo de la medicina me dejó helado. A ver si lo has entendido bien. Si curamos el cáncer, el PIB baja. Es contraintuitivo, pero sí, piénsalo fríamente.
En Estados Unidos se gastan más de 200 mil millones de dólares al año en tratamientos oncológicos, quimioterapias, hospitalizaciones, cuidados paliativos. Todo eso es actividad económica. Todo eso suma al PIB. El PIB ama la enfermedad porque la enfermedad genera gasto. Qué perverso suena eso. Es mecánica pura. Ahora imagina que la IA como AlphaFold de Google o los nuevos modelos de diagnóstico nos permite detectar y curar el cáncer de forma barata, rápida y preventiva. El sufrimiento humano desaparece, la gente vive más y mejor, pero el gasto hospitalario se desploma. Entonces, tendríamos una sociedad infinitamente más próspera y feliz, pero las noticias dirían que la economía se contrae, el sector sanitario está en crisis. Esa es la paradoja del gasto. Más valor real, menos PIB. Y no es teoría, ya lo estamos viendo en el sector del software. Cuando una IA puede escribir código, redactar contratos legales o analizar datos financieros en segundos, el modelo de negocio de cobrar por horas o por licencias de usuario se rompe. Mencionaste el software Armageddon, lo que pasó con las acciones de empresas legales cuando salió una IA capaz de leer jurisprudencia. Claro, si una IA puede hacer el trabajo de 3 analistas junior, ¿para qué vas a pagar 3 licencias de software carísimas? El valor del trabajo se mantiene o aumenta, pero el precio que pagas cae en picado. Y aquí entra en juego un concepto clave que a veces olvidamos, la ley de Wright. Ah, sí, el ingeniero aeronáutico. Cuéntanos qué descubrió, porque parece que es la clave para entender por qué esto no va a parar. Theodore Wright descubrió en los años 30 que cada vez que se duplica la producción acumulada de algo, su coste cae un porcentaje fijo. Pasó con los coches, pasó con los paneles solares, que han bajado un 90% de precio, y está pasando con la inteligencia artificial. Según ARK Invest, el coste de entrenar una IA está cayendo a un ritmo brutal. O sea que la inteligencia, la capacidad de procesar y crear se va a volver prácticamente gratuita. Coste marginal cero. Eso es. Y cuando el coste de algo tiende a cero, su impacto se multiplica, pero su reflejo en el PIB se desvanece. Estamos entrando en una era de abundancia que nuestras métricas interpretan como escasez. Y esto nos lleva a un problema político muy serio. La velocidad, ¿no? Porque una cosa es que los libros bajen de precio en 50 años y otra es que tu trabajo desaparezca en 50 semanas. Ahí está el riesgo de fractura social. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, lo dijo claro. No puedes despedir a 2 millones de camioneros o administrativos de la noche a la mañana. Nuestros sistemas de protección social, de reentrenamiento, están diseñados para cambios lentos. Si la IA desplaza empleo más rápido de lo que podemos reaccionar, tendremos un problema grave que el PIB tampoco va a detectar. Claro, porque el sufrimiento social, la incertidumbre, la pérdida de propósito, eso no aparece en la hoja de cálculo del gobierno. Ni eso ni el trabajo doméstico, por cierto. Fíjate en la doble vara de medir. Si tú cuidas a tus padres ancianos, eso no es PIB. Si contratas a un robot para que lo haga, eso sí es PIB. Vamos hacia un mundo donde las estadísticas pueden inflarse o desinflarse por razones totalmente ajenas al bienestar real de las personas. Y hablando de bienestar y futuro, hay un tema que me toca de cerca, la educación. Si el mundo está cambiando así, ¿qué estamos haciendo en las escuelas? Estamos estafando a los niños. Suena duro, pero es así. Les estamos enseñando a competir con las máquinas en lo único que las máquinas hacen mejor que nosotros: memorizar y procesar datos rápido. Es como entrenar a alguien para levantar peso cuando existen las grúas. Exacto. El PIB mide el gasto en educación, sueldos de profesores, edificios, pero no mide la calidad. Si gastas millones en enseñar a los niños habilidades que serán inútiles en 10 años, el PIB sube igual. Necesitamos enseñar criterio, creatividad, filosofía, la capacidad de hacer las preguntas correctas, porque las respuestas las va a tener la máquina. Es un cambio de paradigma total, ya no se trata de tener la información, sino de saber qué hacer con ella. Y de saber discernir, pero claro, cambiar el sistema educativo o cambiar el PIB es una decisión política, no técnica. El PIB es una narrativa de poder. Los gobiernos ganan elecciones diciendo: hemos crecido un 3%. Si de repente decimos que esa cifra ya no importa, ¿con qué justifican sus decisiones?
Es el miedo a perder el control del relato, pero para ir cerrando, porque esto podría darnos para horas, si el mapa está mal, si el termómetro no funciona, ¿qué hacemos nosotros, los ciudadanos de a pie? Esa es la pregunta del millón. Si las instituciones siguen usando un mapa viejo, nosotros tenemos que aprender a leer el territorio por nuestra cuenta. No podemos esperar a que el Banco Central o el gobierno nos digan si estamos bien o mal basándose en una cifra obsoleta. ¿Te refieres a crear nuestros propios indicadores de bienestar? Totalmente. Hay que mirar la economía real de tu vida, tu capacidad de ahorro, tu formación continua, tu salud, tu tiempo libre. La incertidumbre de este cambio de época es un riesgo, sí, pero también es una oportunidad para quien entienda que el precio de las cosas va a bajar y el valor de la creatividad humana va a subir. O sea, no esperar a tener fiebre para actuar, aunque el termómetro diga que estás a 36 grados. Exactamente. El mundo no cambia cuando un político lo entiende, cambia cuando suficientes personas dejan de entenderlo mal. Estamos en transición hacia una economía post-PIB, nos guste o no. La riqueza va a cambiar de forma y más nos vale tener los ojos abiertos para reconocerla cuando llegue, aunque las estadísticas oficiales digan que somos más pobres. Me quedo con esa imagen, la riqueza invisible que está por venir. Gracias por este análisis tan profundo. Nos hace replantearnos no solo la economía, sino cómo medimos el éxito de nuestra propia civilización. A todos los que nos escuchan, no olviden mirar más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo episodio. Si no quieres que decidan por ti, suscríbete. Aquí no seguimos la narrativa, la analizamos y la rompemos. Guardián de la conciencia.